Este 2025 te invitamos a disfrutar del cuarto Festival de Teatro Indígena y Afrocolombiano de Bogotá. Del viernes 17 de enero al 9 de febrero, asiste a 15 presentaciones teatrales en 15 localidades de la capital, todas de manera gratuita. Invitado internacional. Desde México, la compañía Mulato Teatro con su obra Soñando a África. Invitados nacionales. Desde Tuchín, Córdoba, la Corporación Escénica Gestos de la comunidad indígena Zenú con su obra El origen de los Zenúes. Desde Uribia, La Guajira, la agrupación teatral Agua para mis Cardones de la comunidad indígena Guayú, con su obra Chipia Acipala, la casa de las cicatrices. Desde San Pedro de los Milagros, Antioquia, Centro Cultural del Ensueño, con su obra Loba. Invitados distritales. Grupo artístico Maicarú de la comunidad Huitoto con su obra Nanie, o la creación del segundo mundo. Agrupación teatral Acacha, Tierra y Semillas, con su obra Vasija de Barro Muisca. Agrupación teatral La Tropa del Zorrito Pú con su obra La Fuego. Agrupación teatral Terracue, con su obra Juya Juya, Tucuy Alpamanda Samumi. Y el repertorio teatral de la Fundación Artística y Cultural Inti Amaru. Rosa Bulla Bulla Bullerengue. Huepaje, Alegría teatral de juglaría vallenata y sabiduría guayú. Corre Corre Carigüeta. Y la trilogía teatral El desquite de los ancestros. Con la obra Ataví o la última profecía de los Chipchas. Popón o los sueños de Tisque Susa. Y Guaytipán o la Gaitana. Inscríbete además al tercer laboratorio de formación y conéctate al séptimo ciclo de conversatorios virtuales sobre teatro indígena y afrocolombiano. ¡No te lo pierdas! Apoya la Fundación Artística y Cultural Inti Amaru y la beca LEP Bogotá a la Escena 2024 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Pinaos, Chipchas, Muiscas, Yalcones, afros, Guayús, Nazas, andaquíes, Aruacos, Emberas, ingas Huitotos, Bounam, y muchas etnias más visibilizadas desde la escena teatral. Bienvenidos al séptimo ciclo de conversatorios virtuales sobre teatro indígena y afrocolombiano. 8 sesiones para dialogar sobre teatro, indigenismo y sociedad. Reivindiquemos desde el arte teatral las sabidurías y cosmogonías indígenas y afro que constituyen nuestra olvidada identidad. Apoyan Becalep, Bogotá, la Escena 2024 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Invitan Fundación Artística y Cultural Inti Amaru y el cuarto Festival de Teatro Indígena y Afrocolombiano de Bogotá. ¡Bienvenidos! El cuerpo es como la tierra. Es una tierra en sí mismo y es tan vulnerable al exceso de edificaciones como cualquier paisaje, pues también está dividido en parcelas, aislado, sembrado de minas y privado de su poder. No es tan fácil reconvertir a la mujer salvaje mediante planes de remodelación. Para ella, lo más importante no es formar, sino cómo sentir. Muy buenas noches, bienvenidos
Bienvenidos a esta sexta sesión del séptimo ciclo de conversatorios virtuales sobre teatro indígena y afrocolombiano, que nos trae, por supuesto, esta cuarta versión del Festival de Teatro Indígena y Afrocolombiano que hacemos aquí en la ciudad de Bogotá y que tendremos desde el 17 de enero hasta el 9 de febrero. 15 obras completamente gratis que tocan este tema, que exploran este tema, que invitan tanto a artistas como a comunidades y espectadores a reflexionar acerca de nuestra relación con las comunidades indígenas que habitan y que conforman nuestro país. Esta noche con un pequeño acción escénica que hemos tomado también del libro Mujeres que corren detrás de los lobos en un pequeño acercamiento a la obra y al grupo con el cual vamos a dialogar, em, titulada la obra Loba, y el grupo, el Centro Cultural El Ensueño, que viene directamente desde Pedro de los Milagros en Antioquia. Saludamos a Daniel Pulido, que es la persona encargada de la producción y la gestión del Festival de Teatro Indígena y Afrocolombiano, y por supuesto a la artista, la actriz, la persona que nos acompañará esta noche del Centro Cultural El Ensueño. Los saludamos a ustedes dos. Buenas noches. Hola Daniel. Empecemos con Daniel. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy feliz de estar compartiendo otro encuentro virtual. Ya vamos por la sexta sesión. Han sido encuentros muy bonitos en donde hemos podido conocer un poco del teatro que se hace en cada región del país. Y eso ha sido muy, muy reconfortante. Esta noche con una propuesta muy, muy interesante desde Antioquia, una propuesta que nos invita a reflexionar sobre nuestros ancestros, sobre nuestro sentir más propio y desde ahí empezar a construir. Entonces, muchas gracias al Centro Cultural Al Ensueño, no sé si esté por ahí Juliana, Belkis, y muchas gracias en serio a todas y todos por conectarse. Sí, por aquí ya estamos. Hola Juliana, buenas noches. Gracias por la conexión. Bueno, un saludo para ti. Muchas gracias por darnos este tiempo para hablar de tu obra. Y bueno, pues un saludo. El micrófono es tuyo para comenzar con este pequeño saludo. Bueno, feliz noche para todas y todos. Mi nombre es Juliana Meneses Aparicio, hago parte del Centro Cultural El Ensueño, que estamos ubicados en San Pedro de los Milagros, en Antioquia, al norte de Antioquia, una tierrita fría, en donde estamos como en proceso de creación o estableciendo por primera vez en Ovejas el teatro. Este es un territorio en donde realmente no había como una consolidación del arte, como un espacio ni de apreciación ni de construcción, y estamos nosotras y nosotros en este lugar creando un lazo fuerte con la comunidad. Llevamos ya 3 años en procesos de creación, en procesos de construcción de puestas en escena o de invitar a personas para que hagan parte de nuestro espacio y así llevar a Ovejas. En este momento tenemos un curso anual que siempre está, que es el de artes plásticas y como tal, entonces la comunidad va de manera gratuita a nuestro espacio y a través de donaciones y de voluntariado vamos como con este proceso de ir llevando el teatro a nuestro territorio. Eso es el Centro Cultural, es un lugar en donde le hemos apostado mucho al arte para la creación y construcción de subjetividades de los niños y las niñas de allá, como que encuentren otro lugar, otras maneras de crear, otras formas de conversar. Y en este lugar estamos siempre Víctor López Cardona, que es doctor en artes, estoy yo, que soy magíster en dramaturgia y dirección, está Evelyn Ortiz, que es maestra en arte dramático en la Universidad de Antioquia, y está Alba Gallán, que es también artista plástica como profesión, ¿cierto? Esas son como las personas que estamos ahí en este espacio. Y a este proceso de LOA se juntaron 2 compañeras más, que es Vázquez Bernia, que es artista
indígena Wayuu, que ya la escuchamos antes en el 2024. Entonces, ella también está con nosotros en el proceso de creación, que también es maestra en arte dramático, y Susana Quiroz, también está por ahí, ya vi que se conectaron las dos, que también es artista de la ciudad de Medellín. Bueno, yo por aquí creé unas diapositivas como para no irme volando mucho con lo que vamos a hablar. Ahí las estoy presentando. Sí, 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 ya las estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, como este es un espacio corto y bueno, yo desde acá no les puedo realmente ver, me van diciendo de pronto, William, si alguna, no sé si Susana igual que quieran saludar, si están por ahí. Y Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Agradezco el espacio nuevamente por poder compartir con ustedes, hablando de la obra Lobo, un espacio como de crea misma y también como actriz escénica. Y nada, bueno, aquí nos estaremos viendo durante la noche. Gracias, Valkis, gracias. Y también está Susana. Hola, Susana, buenas noches. Gracias por acompañarnos y dedicarnos este tiempito también y a las personas para que puedan conocer un poco de la obra. Un saludo. Listo, Juliana. Entonces, te escuchamos entonces con la presentación. Gracias. entonces, Lobo es un proceso de creación e investigación donde yo realizo la dirección pedagógica. Las actrices son Evelyn Ortiz, Susana Quiroz y Valkis Bernier. El dramaturgista lo hace Víctor Manuel López Cardona y la asistencia logística Mariana Londoño. Son con las personas como que estamos creando este colectivo y esta juntanza para hablar de lo que somos. Entonces, el Centro Cultural El Ensueño, aquí tengo unas pequeñas fotos, es una carpa teatral, se llama el Teatro Invernadero, es un teatro que está construido a partir de la estructura de un invernadero, porque queríamos que nuestro teatro no fuese como una mole que se imponía a la naturaleza, sino que se hiciera una simbiosis entre eso natural y lo que necesitábamos como un teatro que conocemos actualmente. Entonces es una estructura en PVC que parece como, yo le llamo una ballena, entonces tiene la carpa como tal, el piso se dejó totalmente al descubierto y tiene un tablado pequeño al final, pues donde las personas podrían realizar la presentación. Si quieren hacerlo a la italiana, tenemos unas sillas móviles, carpas, mesas, pero realmente los procesos de investigación y de procesos pedagógicos con los niños y principalmente se hacen como en todo el espacio abierto. Entonces eso es como un poco lo que está del Centro Cultural en este proceso de creación. Entonces estamos Susana Quiroz, Evelyn Ortiz Escobar, Valkis Bernier, Víctor López y Juliana Meneses, que soy yo, que me parece muy importante como hacerlo visible, porque muchas veces en estos festivales uno, como son tan rápidos y son tantas personas, pues que quede visible quiénes somos y sobre todo porque LOA es algo que se construyó poco a poco y es de todas esta propuesta de creación. Por eso casi siempre lo dejamos como claro, porque por lo que dijo ahorita Valkis, fue un proceso realmente inmersivo donde poco a poco se fue creando la obra, ¿cierto? No es una propuesta escenocéntrica donde partimos de una pregunta específica. Entonces, tres mujeres buscan conectar consigo mismas, con la ancestralidad, con eso que llevan dentro, y a través de esos rituales actualizados, que ahorita vamos a hablar de ellos, y de unos viajes que realizan, pues se configura la obra, que también es un viaje para mí que hicimos nosotras dentro del proceso de construcción, donde encontramos nuestros miedos, nuestros bloqueos, y a partir de esa juntanza que teníamos en los ensayos empezamos a hacernos preguntas que nos llevaron a un proceso de sanación, a un proceso de reconocimiento y también a encontrar esos textos que nos hacían como eco o empezamos a decir, ve, esto que dice esta persona en esta obra, como es como son los de Clarisa Pinkola y Inés Stranger, que Clarisa
Pincola tiene Mujeres que corren con los lobos, y en un ensayo ya después esta fue una obra que fue más o menos creada durante 2 años, en un ensayo Evelyn Ortiz nos dice, este texto, este cuento específico que era el de Barba Azul, me habla a mí de esto que nos venimos preguntando. Entonces empezamos a leer Mujeres que corren con los lobos en unos apartes y empezamos a textos explícitos de esta propuesta de Clarisa Pincola, y yo encontré Cariño Malo, que es una dramaturgia de la chilena Inés Stranger, y también en esa lectura yo leí esa dramaturgia y yo decía, estas son las tres, en ese momento éramos 4 actrices, pero una se tuvo que ir porque mudó de la ciudad, pero en ese momento leímos y incluso habían los nombres de esos personajes empezaban con los nombres de las actrices, pues con la primera letra. Nos pareció también curioso como ese enlace, y lo que hablaban ellas también tenía que ver con lo que nosotros nos estábamos preguntando, pero empezó a ver la necesidad de que nosotros no queríamos montar una dramaturgia como tal, sino que habían cosas que queríamos preguntarnos a nosotras mismas y que tenían que ver como con eso específico que cada una tenía por decir, que estaba muy en el fondo, porque uno de los procesos que ya voy a mostrar tiene que ver con encontrar realmente qué era lo que queríamos decir. La pregunta principal en la cual abordamos este proceso de investigación fue cómo crear libertad creativa actoral desde la dirección pedagógica, ¿cierto? O sea, cómo yo, lo que yo vengo trabajando desde hace ya varios años, realmente no creo una propuesta en lo que yo ya quiero decir, lo que creo esos espacios para que la actriz, en este caso, lograran encontrar realmente qué querían decir en la escena. La dirección pedagógica es una propuesta que yo llevo realizando desde hace ya un par de años, donde se mira la organización, que es como construir, bueno, es lo que conocemos normalmente, que es la organización de los ensayos, de los espacios, de qué empieza, qué se quiere preguntar, de qué manera se va a realizar. La escucha o mirada, que es eso que va más allá de hablar que, yo estoy viendo esto o aquello, sino que uno lee el cuerpo, lee el estado de ánimo, empieza a entender desde la dirección y desde la misma manera, porque creo que es así, las compañeras también empiezan a sentir la energía de la otra, y entonces una como directora pedagoga debe realmente entender todo ese universo que se está creando y llevar y encauzar esas energías, los pensamientos, no como lo que yo deseo hacer, sino crear los espacios para abrir a la conversación. La motivación, que en este caso fue el proceso de creación en sí mismo, ¿cierto? Cómo yo creaba espacios para motivar, pero cómo ellas también los creaban. La palabra que tiene un poder muy importante, y es qué se dice, en qué momento, no que solo es la mía, sino que es la de todas. Y la individualización, que fue entender que cada persona tiene un proceso particular, tiene maneras de entrar diferentes al proceso de creación, que tiene formas de relacionarse con el universo, preguntas específicas. Entonces, no se busca, aquí lo dice, una forma específica de interpretar o de crear, sino que cada quien tiene su propia manera de hacerlo. Entonces, en este espacio de creación de Loba fue así. Es ser paciente y entender que hay un lugar en el cual todo se va a encajar. Mis necesidades, se va a lograr encontrar un lenguaje, una horizontalidad de todo eso que se quiere decir. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces los procesos de creación son respuestas a unas preguntas de alguien, ¿cierto? Alguien lleva una pregunta y se responde eso, o la dirección va encauzando qué es eso que quiere decir y te dice, no, por ahí no, ves, y por acá sí. Y en lo se evitó eso casi todo el tiempo para que las actrices realmente pudieran explicar qué deseaban, pudiesen encontrarlo a sí mismas, ¿cierto? Porque nos encontramos también en ese momentos en los que ellas mismas se coartaban sus ideas, como esa persona o esa persona interior que te está hablando y te está diciendo por ahí no es, por acá sí es, y encontrar esa libertad creativa que nos llevó a estos, como a volver al ritual, volver a eso que deseamos, porque también somos mujeres
que estamos en un contexto cultural distinto, pues ya todas vivimos en Medellín, yo soy de Cartagena, Valky desde La Guajira, Susana y Evelyn son de aquí de Medellín, y juntas estamos en esta urbe y lo que hacemos, a mi parecer, y a lo que conversábamos con las chicas, es una actualización actual, que ahorita ya vamos a hablar de eso y nos va a ayudar Víctor López, que es el que hace la figura del dramaturgista. ¿Qué es el dramaturgista? Es aquel que nos ayuda a que eso que queremos que en la escena se vea, realmente sea eso que queremos decir. La lectura del signo, del símbolo, y él ya nos explicará mucho mejor, pero fue una persona que nos ayudó mucho a entender las cosas que queríamos decir, si las estábamos diciendo de la manera perceptible para el espectador, nos estábamos yendo pues en el mundo de las ideas y de ya lo complicado que la gente no entiende. Entonces, este hallazgo y en este espacio de libertad encontramos el concepto de la perfopuesta, ¿cierto? Que es el performance y la puesta en escena. Es una obra que empieza con un performance y la puesta en perf, que son conceptos de Patrice Pavis, en donde él habla que una obra puede empezar como un performance y termina siendo una puesta en escena porque encajan todas las cosas, o puede empezar como una puesta en escena convencional, pero termina como una performance. Y en este concepto nosotros nos ligamos porque realmente hay una parte donde uno comprende, está dentro del ritual, luego está por fuera, luego están todos estos símbolos y signos que nos hablan de una puesta en escena que no es aristotélica, sino que es más simbolista, y empezamos como a jugar con varios elementos que nos permiten estar ahí. En este proceso de creación hicimos un laboratorio de dirección en donde la primera parte era reconocerme y era cómo cada una entendía, todas somos profesionales en las artes escénicas, entonces en este proceso a veces de ir a la par de todo el mundo, que el training es colectivo y todas y todos hacemos lo mismo, ¿cierto? Como esa idea que a veces nos atribuyen o nos traen los grupos, los colectivos, el proceso universitario, que es como todo muy colectivo, pues aquí es colectivo el espacio, pero no es colectivo realmente el proceso de creación o cómo entro yo. Entonces, aquí yo me uno a unos conceptos de Marlene Carvajal, que son estos de aquí, que son los principios técnicos del entrenamiento actoral, que es la individualidad, la adaptación, la especificidad, la recuperación. Conceptos van a entender que cada una de nosotras tiene una manera distinta de entrar. Entonces, por ejemplo, Evelyn entra a la creación a través de la respiración, se conecta con ella, muy quieta, y empieza a respirar y a mover toda la energía del útero y a encontrarse con ella. Susana es más de un recorrido, o según el estado de ánimo también se arrullaba. Valkis es más de moverse, de empezar como en un ritmo catatónico, en el movimiento repetitivo, y reconocer eso en cada una permite que cuando lleguemos a un ensayo, a un proceso de creación, cada quien sabe lo que tiene que hacer ese día para ingresar, para empezar a estar consigo, que para mí también es un ritual, ¿cierto? Y utilizamos también la técnica del previo, que es de Jorge Inés, que también tiene que ver como con conectarse con uno mismo para poder ingresar como al proceso de creación. Y luego en la segunda fase era ¿qué quiero? Que era realmente preguntarnos, bueno, entonces, ¿de qué quiero hablar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Y cómo 4 mujeres se encuentran para encontrar realmente qué quieren decir. Cuando ya encontramos qué queríamos, que ya lo voy a mostrar, ahora sí, la especificidad de qué manera, de cómo lo encuentro, como todo esto que ya se puede palpar en la obra. Entonces, estos son como rasgos de este proceso de creación, que el ensayo es una libertad creativa, que la pregunta nos permite encontrar realmente qué queremos decir. Entonces, no es solo preguntarnos, no sé, cosas específicas del cuerpo, sino para qué hago teatro, la feminidad, qué significa, qué es lo que más me aflige, ¿cierto? Y cómo la autonomía de la forma de ingresar al proceso de creación garantiza también un proceso de arraigo a la puesta en escena.
Entonces encontramos una gran pregunta y es ¿qué bloquea mi loba? ¿Cierto? Evelyn nos lleva este libro de Clarisa Pincola, lo leemos y decimos, ay, sí, la loba que llevamos dentro es algo que realmente como mujeres lo tenemos ahí en ciertos aspectos de la vida bloqueado. Tuvimos muchos ensayos, fueron casi año y medio preguntándonos varias cosas acerca de cómo la feminidad está en nosotras, cuáles son los bloqueos más grandes. A veces nos preguntábamos por la niñez y todo eso surgía en los ensayos. Entonces Evelyn se pregunta qué quiere terminar con quiero terminar con este dolor, ¿cierto? ¿Qué bloquea mi loba? Valkis, ya quiero reconocerme. Y Susana, quiero crecer, ¿quién soy? Eso pasó en un proceso de un ensayo también con Marlene Carvajal, donde nos movilizó mucho y encontramos que había un bloqueo, ¿cierto? Hablábamos como de queremos encontrar esa loba, esa ferocidad, ¿dónde está? Pero nos dimos cuenta que había algo que lo bloqueaba. Y cuando encontramos eso que lo bloqueaba, pues pudimos encontrar entonces lo que podemos llamar como la puesta en escena de loba, que es despertar esa intuición, ¿cierto? Por eso hablamos de 3 mujeres que viajan a través de los rituales. Despertar eso que está en nosotras, que a veces está un poco dormido, oculto, o que lo apretamos todo el tiempo, que también es uno de los cuentos de Clarisa, y es que hay una mujer que tiene una muñeca dentro de su bolsillo y le pregunta cositas, pero no la deja salir. Entonces es como ir jugando con esas metáforas. Y desde que nos preguntamos qué bloqueaba mi loba, pues aparecieron cosas muy bellas, en donde ahí aparece todo el tema del ritual y volver a lo ancestral. Entonces, en esta parte es donde hablamos de la actualización del loba. Entonces, por ejemplo, Valkis, hacemos un ensayo en donde es súper importante entender que ella le temía o le tenía susto a decir que era Wayunay, ¿cierto? Al nivel teatral, a nivel de su profesión, y no sé si Valkis quiera hablar de esto específicamente. Buenas, ¿me escuchan? Perdón, no lograba conectar el Sí, está bien. Listo. Bueno, realmente mi proceso de creación con Loba surgió mucho desde mi pregunta de la infancia. Digamos que cuando yo había hablado incluso en la reunión, cuando yo voy a estudiar, yo pierdo mi lengua Wayunaiki, era mi lengua materna, pero bueno, por el estudio, por lo que en ese momento tenían para darme, el español fue como como el recurso que tenía para estudiar y para aprender. Entonces, cuando yo llego a la universidad, me empiezo a encontrar con mi ancestralidad porque me enseñan como esta forma teatral desde la pedagogía, y yo comienzo a ver que muchas de las cosas que la universidad me ofrecía en cuanto al teatro también estaban reflejadas en mi comunidad y en mi cotidianidad. Y empiezo a hacer un reconocimiento como mujer, a decir cómo yo como mujer guayú puedo aportar a mi comunidad desde lo que estoy aprendiendo en esta institución, en la universidad, desde el teatro y demás. En esa búsqueda, yo empiezo a darme cuenta de muchas cosas personales, como que soy una persona que tiene muchas cosas para decir, para aportar, pero que de pronto sufría de pronto de mucha pena, de pronto de esto del impostor, porque de pronto no creía que mis capacidades no estaban al nivel de pronto de lo que la ciudad tenía en cuanto a competitividad. Y al mismo tiempo en mi comunidad también me sentía de pronto asustada o también penosa porque no hablaba bien el guayúnaki, porque a veces no entendía muchas cosas de la comunidad. Entonces digamos que me sentía en un no lugar en ese proceso como de búsqueda personal. Cuando yo llego a Loba,
yo digo, bueno, yo quiero saber qué soy, quiero encontrarme a mí misma. De pronto, si yo conocí la ciudad es porque soy una mujer guayú liberada, entonces voy a hablar de la liberación femenina y de pronto que el ser mujer guayú no solamente es una cosa, sino que puede ser muchas otras cosas. Y en ese camino con Loba me doy cuenta de que realmente lo que yo estaba buscando era una reconciliación con mi niña guayú. Una reconciliación no era de liberarse, era más bien de abrazar como ese crecimiento que de pronto tuve, que de pronto permitió que de pronto yo perdiera algunas cosas, que me aferrara a otras de mi comunidad. Y en ese proceso es que yo digo, bueno, mi problema más grande, y lo voy descubriendo en el proceso de creación, que el que más me dolía y el que de pronto bloqueaba como mi loba interior era la lengua, porque se había escuchado pues en muchas ocasiones que el que no hablaba guayú no era guayú. Y eso me dolía, porque digamos que si a ti te dicen que tú no eres guayú siendo guayú, entonces ¿qué eres, no? Pero aparte de todo es como desarraigarte, porque si tu mamá es guayú, pero si te dicen que tú no eres guayú, o sea, es como si estuvieran diciendo que tu mamá no es tu mamá, tus raíces no son tus raíces, y eso para mí era muy doloroso, y no lo había aceptado de pronto como hasta este momento de creación. Y fue como que en este proceso con las mujeres, escucharnos, hablarnos, yo también tenía como muchas conversaciones en mis procesos personales con mi familia, con mis tías, poderme empoderar como de ese sentimiento y poderlo poner en escena. Y que incluso me sirvió para incluso yo seguir trabajando con mujeres de mi comunidad, quererme acercar a ellas y que surgieran otros procesos y que me empoderara, tal vez ya no ser más tímida, sino más bien con tener despertar de querer contar mi historia, de querer que mi familia también contara su historia desde sus lenguas, desde mi lengua, desde todas las posibilidades. Eh, digamos que me hizo sentir que estaba creciendo, no solamente en la escena, sino también como mujer. Y entonces yo le decía, hablábamos, Ana y yo, como que bueno, vamos a hacer el ritual de cómo vamos a hablar Guayunequi. Bueno, porque es lo que más te duele, lo que más te dificulta. Y ella decía, en los ensayos solo vas a hablar Guayunequi. Y yo decía, no, pero es que yo no sé nada, decía yo no sé nada, yo no sé nada, a mí se me olvidó todo. Y fue muy loco porque ella me decía, no, si vas a hablar Guayunequi, vas a hablar Guayunequi, lo vamos a intentar. Y en ese proceso yo comencé a hablar y yo decía, al principio decía locura, pero después ya estaba armando oraciones, ya después hasta no me ceñía al guión que yo tenía en Guayunequi porque mi mamá me ayudó a escribirlo, sino que ya hasta yo misma quería decir muchas cosas en mi lengua y hasta me sentía más desatada, más feliz. Entonces escribimos yo recuerdo que tenemos incluso unos pasos para hacer ese ritual y el primer paso dice, di todas las palabras de Guayunequi que te acuerdes. Y a mí me encanta porque eso incluso está en la obra, en que en ese momento soy yo y es como cuando un niño está aprendiendo a hablar, que nadie le entiende, pero que él está hablando y está hablando fluido en su mundo, en su universo, y esa siento que soy yo y eso también me permite como empoderarme de eso que es mío, de que yo me alejé porque tenía miedo de ser juzgada por muchas cosas. Entonces, no, nada, este proceso ha sido como muy bonito por ese lado. Y gracias, Val. Y eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva. En un ensayo encontramos eso, ¿cierto? Como que hicimos nuestros propios rituales. Ahorita Víctor nos va a hablar un poco de la actualización del ritual. Entonces, en estos pasos que creó Valkis, que es jugar con la niña interior, de todas las palabras que mi niña recuerda, el piachar, el danzar de los hilos, el tejer y la danza de la muerte, se construye realmente todo el proceso de esta mujer en la puesta en escena. Entonces, cómo fuimos integrando nuestra vida, nuestros deseos, nuestros miedos y acciones a la puesta en escena como tal. Luego aparece también para Evelyn el ritual del cacao. Ella no nos puede acompañar hoy porque tiene una pizzería y está full de gente, entonces no le dio para ingresar. Entonces ella también crea su
su propio ritual y es intencionar un trozo de cacao con un canto, echar el chocolate en una olla, batir mientras se canta y tomar para que duela un poco menos. Esa pregunta que tenía ella acerca de su dolor, que ya no quería más ese dolor, encontró el cacao como ese elemento que ella trabaja mucho, ella trabaja el cacao, hace chocolate, tiene unas manos prodigiosas al cocinar. Y con este proceso entramos con Awana, que es una cantante que es de una comunidad quechua de Cochabamba, y ella nos habló de esos cantos interiores o de esa manera porque trabaja el ícaro. Entonces también tuvimos un proceso con Ana de conocer cuál era el ícaro de Evelyn, cómo cantaba su dolor, cómo cantaba para sanarse, y todo eso se va a ver en la propuesta escénica que ella tiene, que es sobre todo un cantar y un hacer un chocolate ya no como un ritual que conocemos o que se hace ancestralmente, sino su propio ritual para calmar su dolor y a la vez calmar el de las personas de la puesta en escena. Y tenemos el ritual de Susana, que lo hemos denominado el ritual del despojo, que ya luego fue teniendo otros nombres y que aparece a través del quién es ella. Susa, puedes contarnos sobre tu proceso. Sí, yo aquí no les veo. Sí, sí, tranquila, sí, ahí está bien la proyección. Pero Susana sí logró, porque yo la vi conectada, pero no sé si le Sí, está funcionando. sí, sí está conectada, no sé si le está funcionando. De pronto hay problemas de audio, sí. Bueno, entonces ella, si Azusa lo soluciona, me hacen señitas para que converse sobre lo que ella encontró, que también es un asunto de las preguntas que ella tiene muy personales, pero fue muy particular, que ella encontró fue personajes para hablar de eso. Entonces ella en eso de querer buscar de la pregunta de quién es, y que a veces uno se constituye como una mujer que es alguien más, que fue criada por alguien más, que está hecha de alguien más, pues ella empieza a despojarse de la ropa en este caso, como esas segundas pieles que uno habita. Entonces ella va encontrando pieles de su niñez, como el curado, como la niña, que responden a ciertas cosas que la hacen ser ella, pero que no son ella. Entonces empieza una dualidad muy bella como a través del quitarse la ropa, pero no como un acto de desnudez, sino como de quitar el peso o de enfrentar eso que uno habita y que tiene que reconocer para poder dejarlo. Entonces aparecen varios personajes que van hablando sobre la vida de ella, la vida de otras personas o la vida de algún familiar, de un personaje mítico, histórico, ¿cierto? Entonces, como esta línea entre lo real, lo irreal, entre la autoficción, empieza a jugar mucho, sobre todo en ella, que es como todo esto que yo no quiero hacer, me lo voy quitando, lo voy dejando atrás, lo voy eliminando de mí para poder darle paso a como a alguien más, a algo más, a esto que soy. Y entonces en este momento le voy a dar paso a Víctor para que nos hable sobre rápidamente sobre la actualización del ritual que nosotros. Gracias. Bueno, saludamos a Víctor porque no hemos saludado al principio. Consideramos casi siempre que la obra y el grupo es un grupo completamente femenino, pero un placer conocerlo, además también con ese título, ¿no? Dramaturguista, tan importante también en el debate teatral de la actualidad contemporánea, ese concepto del dramaturguista. Muy, muy interesante. Quisiera pedirles un favorcito, es que tenemos dos intervenciones, si podemos antes de hacer este paso, escuchar las intervenciones y le damos a continuar. ¿Está bien? ¿Sí les parece? Sí, Tenemos, perfecto. uy, gracias, muchas gracias. Entonces tenemos una primera intervención que es de La Guajira, de una artesana de La Guajira que había levantado la mano. Ella se llama Euskari Viviana Ipuana. A ver si está conectada. Hola, Euskari, ¿me escuchas? Buenas noches.
Listo, y tenemos una segunda aquí que es de Maipac, Chirurac, Maipac. Hola Maipac, ¿me escuchas? Buenas noches, ¿desde dónde te conectas? Un saludo. Sí, ahí está. De pronto el micrófono está apagado. Aquí, sí, es el micrófono que está apagado, entonces para podernos escuchar. Ahí. Hola, buenas Imanalla noches. mashikuna, imanalla alitutata charipasunchi, ñukaqa Alexis Vinuesa Mikani, kay Ecuador mamallaktamanta, Quito, Kitimanda, Filoteatro, Ranguak Tandanajuimandami, kaypi rikupani. Muy buenas noches con todas y con todos. Muy agradecido por este tipo de espacios. Claro, qué mejor sería hacer todo esto en un espacio presencial que de alguna forma sí nos enriquece. Sin embargo, estas actividades, a pesar de las condiciones, pues también nos motivan y nos inspiran a seguir compartiendo historias, pero sobre todo a aprender de quienes nos vienen compartiendo en todas las reuniones. Claro, siempre se quiere como participar y compartir historias, sin embargo, a veces las cuestiones técnicas no nos permiten, ¿no? Pero muy agradecido por esta oportunidad y conversar un poco. Bueno, felicitar por la actividad que vienen haciendo, de la propuesta que están montando y topan puntos muy importantísimos que me ha motivado como alzar la mano virtualmente para compartir un poquito de un proyecto con un grupo de niñas de una comunidad originaria en Otavalo, pues que tuvimos la oportunidad de trabajar. Entonces eran niñas que lastimosamente habían, mejor dicho, que sus padres y madres, sus familias, no les habían enseñado el quichua ecuatoriano. A excepción de una chica que sí sabía hablar quichua. Sin embargo, en el espacio de trabajo, en la preparación teatral y todas las actividades que realizaba, pues le daba como recelo poder hablar en quichua. Entonces, sin hacerla sentir incómoda, era más bien buscar estrategias para acogerla y motivar mediante propuestas dinámicas en la que las demás compañeritas también empiecen a repetir frases o palabras en quichua, por ejemplo, los números, Shugishkekin Sachuskupicha, Sukta Canchis, Pusagis Kunchunga. Entonces, jugar con eso, dar tal vez esa confianza. Y hay una frase que yo siempre digo a mis alumnos, también soy educador quichua, entonces a mis alumnos siempre les digo, es importantísimo posibilitar un espacio de habla quichua, porque si esperamos que alguien posibilite este espacio, pues tal vez estemos esperando la nada, porque lastimosamente las nuevas generaciones poco o nada pues se arriesgan o más bien se sienten en esa confianza de hablar quichua. Ajá. Entonces, eso creo que fue muy importante, no solo para ellas, sino también para motivar a sus otras compañeritas, a sus otras amiguitas de la comunidad que busquen esa reconexión genuina con su familia y empezar a hablar quichua, aunque sea los saludos, aunque sea cositas básicas, aunque sea desde estas palabras que tal vez para ellas piensen mm, que se están equivocando, pero lo están haciendo, que eso es importantísimo, hacer, trabajar, practicar, posibilitar ese espacio. Y el teatro ha sido esa herramienta, porque no solo es esto de
de enseñar técnicas, de decir así tienes que actuar o así tienes que pararte frente al público, sino también ver todo lo anterior, ver todo, claro, edades cortas, porque la mayoría tenían alrededor de 12 años, la más grandecita tenía 14 y la más pequeñita tenía 8 añitos. Entonces, motivar de esta forma estrategias, claro que no fue fácil, pero poco a poco incentivar, y de eso ya construir una historia. Claro, desde mí hubiese querido que fuese como una obra 100% en quichua. Sin embargo, también es empatizar con sus procesos y mejor optar por diálogos híbrido, por así decirlo, quichua-español. Entonces, escucharlas a ellas o que de manera sorpresiva en una presentación final sus familiares desde las butacas vean y escuchen interactuar a sus hijas en el idioma materno, pues sí fue como conmovedor ver a muchas abuelitas también, esa esperanza de que hay personas que pueden posibilitar estas herencias, saberes y el cuidado, el preservar el idioma que es. Entonces, el teatro ha sido como muy importante para eso, generar conciencia, sanarnos a nosotros también, porque tal vez el estar adelante no es solo eso de dirigir y ya, nosotros también nos sanamos de alguna forma y eso es hermoso con cada generación. Ajá. Entonces, enfrentarme tal vez con chicos, chicas, adolescentes, pues no es lo mismo con un grupo de niños o niñas. Entonces eso ha sido maravilloso y eso es lo que necesito también y eso es lo que destaco también, el proceso que van tejiendo, porque siempre es un tejido de saberes para construir. Eso nomás, muchas gracias. Muchísimas gracias por la palabra, la distancia, también conectarse desde tan lejos y la unión entre pueblos hermanos. Muchísimas gracias. Aquí existe el Cabildo Quichua y vamos a llegar allí justamente con una obra que tiene el contenido de las comunidades muiscas. Entonces, bueno, un festival que vamos tejiendo justamente con el apoyo de ustedes, creadores que tienen estas inquietudes más allá de que traspasan de lo cultural, que llegan a lo político, a lo social, a lo histórico y en cierto sentido también a lo psicológico. Es un teatro muy bello el que estamos compartiendo y que nos despierta muchas inquietudes y preguntas alrededor de tu proceso. Juliana, quiero darle la palabra a María del Rosario y ya hablamos con Víctor. Hola María del Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, hola María del Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. No levanté la mano, qué pena, encantada, pero reconozco el trabajo y la labor de los que han hablado. Maravilloso, aquí encantada. Muchas gracias por estos foros. No, gracias a ti por dedicar el tiempo y el interés. Muchas gracias por apoyarnos con tu asistencia. Henry, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos con Henry, buenas noches. Listo, bueno, gracias a todas las personas que levantan la mano, preguntan e intervienen. Vamos entonces a continuar con Víctor para seguir hablando un poco de esta propuesta. Discúlpame, Víctor, esos 5 minuticos que nos robamos, pero bueno, hablamos dialogando también de este tema tan interesante que ustedes nos proponen alrededor de esta nueva teatralidad, del teatro que tiene que ver con el rol ritual, lo femenino, la sanación también. Tu teatral, como nos acaba de decir el compañero, también nos sana como directores, como actores.
Bueno, Víctor, bienvenido, gracias, pues lo escuchamos completamente, gracias. Bueno, un saludo para todas y para todos. Me siento muy conmovido de estar en este proceso, de estar en este proceso con las compañeras del Centro Cultural Ensueño y estar con ustedes y con todos los miembros de las diferentes comunidades autóctonas de Abya-Yala. En mi condición de mestizo, que estoy como profundamente pues arraigado en ciertas estructuras occidentales, pues para mí esto es un desafío, es una manera de desestructurarme, es una manera de encontrar el diálogo realmente intercultural. Entonces, mi función dentro de todo este proceso es una función de dramaturgista. Es un término que es poco usado acá en nuestras tierras y que lo que pretende es que los creadores se acerquen a la mirada especializada de alguien en teatro para que desde su opción como primer gran público, pues pueda hablarles de lo que se ve, del direccionamiento real de la mirada, de lo que realmente se está tratando de mostrar y que se muestra de forma efectiva, y desde eso que se ve desde la posición de ser un primer público privilegiado, pues realizar comentarios que tiendan a que aquello que se pretende mostrar los enfrentamientos sociales, nos dice que todas las culturas pasan por este asunto de la seducción, en donde hay un primer direccionamiento de la mirada, en donde un alguien mira a otro alguien por su apariencia, por su práctica, que luego las comunidades establecen lo que se denomina la ceremonia, que es donde todos se miran de una manera circular. Entonces todos se miran de una manera recíproca y en esa forma de mirarse entre todos, pues no existiría un público externo, sino que lo que existe es una especie de circularidad en donde hay un direccionamiento de la mirada para que todos se miren entre sí. Y luego lo que nos dice Heirola, que fue lo que se tomó para poder realizar este proceso de acercamiento donde me invitan a mí para estar con Loa, pues existe el ritual, existe el rito en las posturas de Gustavo Heirola. Gustavo Heirola nos dice que la ceremonia en donde todos se miran entre sí, en donde lo que hay es una política de conexión de todas las miradas entre sí, pues existe un momento en donde el proceso circular se rompe. Y ese proceso circular lleva a que la comunidad mire de manera preferente a un miembro de esa comunidad. Eso es para él lo que significaría el ritual. Entonces, lo que se hace en el trabajo con las compañeras en la actualización de su ritual, encontrar cuáles son esas prácticas de lo escénico que llevan a que el direccionamiento de la mirada realmente por parte de la comunidad se lleve hacia ellas. Entonces, por eso se habla de la actualización del ritual dentro de estos términos actuales del teórico Gustavo Girola en torno a las teatralidades. Por lo tanto, lo que se pretende es que el grupo encuentre todo aquello que es necesario para que direccione su mirada hacia la práctica de uno de sus miembros. Entonces, dentro del proceso de creación del OVA, se buscaba era básicamente esto, que se lograra pasar de la ceremonia al ritual y que estuviéramos todos
buscando dentro de ese nuevo direccionamiento de la mirada qué era eso que nos ofrecía la compañera que realmente pudiera ir más allá de la ceremonia y que luego se transformara en un acto de teatro, o sea, en un acto de teatro en donde esa práctica que realiza ya la compañera con sus gestos, con su acción, con su palabra, estuviera emplazándose en la configuración o la construcción de un espacio. Es decir, en separarse completamente de la circularidad para que se convierta en un punto de referencia que es visto por todos, que sería lo que establecemos como teatro. Entonces, en alguna medida, mi labor como dramaturgista es tratar de entender cómo ese proceso de la seducción hacia la ceremonia y luego hacia el ritual y finalmente hacia el teatro empieza a construir prácticas que interesan y prácticas que permiten que el direccionamiento de la mirada, la teatralidad como una política de la mirada, realmente se dé de forma efectiva, de tal manera que la comunidad se identifique como público, pero también la comunidad pase por estas fases de la seducción, de la ceremonia y del ritual hasta llegar finalmente al teatro. Bueno, muchísimas gracias. Es muy importante porque teníamos esa pregunta con respecto al público, cómo digamos, todo este proceso tan interesante que ustedes han vivido, no desde la, digamos, desde la presentación, sino todo el proceso lo aborda y lo vive el público. Estamos creando un link porque se nos va a cortar y pues es muy interesante lo que nos cuentan y no queremos cortarlo como de tajo. Entonces en la casilla de mensajes encontraremos en este momento el link para que lo logremos copiar y encontrarnos en un nuevo enlace. Entonces los invito para que copien el link. Aquí lo tenemos en la casilla de mensajes y nos vemos en la siguiente sala para ya pues dar terminación al conversatorio y agradecerles mucho, es muy interesante lo que nos están comentando y muchas gracias por ello. Gracias a ustedes, ya nos vemos. Bueno, les invito a los asistentes a copiar el link que está en la casilla de mensajes para que no se pierdan. Todavía tenemos un tiempito para que puedan copiarlo. Bueno, y en caso de que no lo alcancen, pues tienen el número telefónico de cada uno de nosotros para que a través del WhatsApp no lo soliciten. Estamos pendientes. Ya nos vemos en ese enlace. Gracias.